vamos al asunto del gas, que es un tema de enorme preocupación para los colombianos y que ha sido motivo de muchas advertencias de parte de quienes saben de este asunto, y aquí en la mesa de 6 AM, cuando les comentamos la posibilidad de un racionamiento, de que en un futuro no muy lejano pensáramos en que en las casas, en algunas horas durante el día, podríamos no contar con el gas, lo cual preocupa a millones de colombianos. El Ministerio de Minas, como ustedes saben, hizo público en las últimas horas un proyecto de resolución para comentarios, en el que se busca declarar un racionamiento programado que iría entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre. Todo esto tiene que ver con SPEC, la famosa regasificadora, el barco que, como les dijimos aquí también en primicia en 6 AM, iba a entrar a una especie de mantenimiento, lo cual normalmente no debería generar un racionamiento, pero en el caso de lo que vivimos hoy en Colombia, sí. Permítame saludar a Luz Estela Murgas, la directora de Naturgas, la presidenta. Presidenta, buenos días, ¿cómo está? Gustavo, muy buenos días para usted, para la mesa y para, por supuesto, toda la audiencia. Antes de empezar a hablar de gas, como vallenata, lamento también el fallecimiento de un referente cultural para el país como lo fue Egidio Cuadrado. Mis sinceras condolencias a su familia y, por supuesto, a mis paisanos en el Cesar y La Guaira. Muchas gracias, doctora Murgas. Bueno, yo no sé si a veces el gobierno es un poco tímido, timorato o temeroso, escogerá cada cual la palabra para hablar de la posibilidad de un racionamiento o de un corte en los servicios. Usted lo había advertido hace más de 2 semanas que íbamos a enfrentar esta situación. Estaba cantado, estaba advertido. Esta es la manera en que el Ministerio de Minas y el gobierno reconocen lo que no habían querido reconocer de forma diplomática. Gustavo, el déficit de gas local no es una alerta, no es una alarma, ni es una narrativa, es una realidad y se confirma con las cifras públicas que reporta el gestor del mercado, con el racionamiento de gas natural vehicular que tuvimos hace un mes, si usted lo recuerda, con el racionamiento por el mantenimiento programado que inicia el próximo 31 de octubre y con una nueva noticia que se materializa hoy, Gustavo, y es que el viernes 18 de octubre se terminó el periodo en el que se comercializa gas natural de los campos más grandes de producción del país. Y no conocemos que se hubiese presentado, como coloquialmente lo decimos, una sola oferta para vender gas en el 2025 y en el 2026. Estamos atentos a que hoy, durante el día, el gestor del mercado ratifique esta información, pero eso, por supuesto, confirma que en Colombia hay un déficit y que aquí la realidad superó el discurso y que el gobierno no puede seguir ignorando la crisis porque esto tiene afectación en la ciudadanía y no va a adoptar a tiempo las medidas que son requeridas para cubrir estos faltantes. A ver, presidenta, pero esto es muy grave. ¿Cómo así que no se presentaron ofertas? Así es, Gustavo. El periodo de comercialización de gas natural comenzó el pasado 29 de agosto y terminó el viernes 18 de octubre y no conocemos que se haya ofertado ni una sola gota de gas para 2025 y 2026. Con lo cual, a partir del próximo 1 de diciembre del 2024, hay unos faltantes de gas en firme que equivalen al 12% de la demanda total en el 2025 y del 30% en el 2026. Espinosa, gas sí falta, va a Sí, faltar. sí, va a faltar, doctora Murgas, a pesar de que el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ha explicado en su cuenta de X que se trata de algo que se hace cada año, que no se va a afectar el servicio ni de hogares ni de comercio. Obviamente, doctora Murgas, parecería que el gobierno sigue negando que este es un asunto estructural. Cuando usted conversa con él en privado, ¿reconocen el problema? Nosotros hemos compartido absolutamente toda la información, pero la información es pública, porque la información no la produce Naturgas, no la produce el ministerio, la produce el gestor del mercado, que hoy es quien consolida toda la información que se transa de venta y compra de gas en Colombia. Y el gestor del mercado resulta de una convocatoria que hace la misma CREC, una convocatoria pública, y hoy es la Bolsa Mercantil de Colombia. Ahí están las cifras reales del déficit que muestran los faltantes de los próximos años. Y aquí, si no se adoptan las decisiones para poder llenar esos faltantes de manera inmediata, porque el tiempo ya se nos agotó, no vamos a poder superar estas circunstancias temporales que se están dando de racionamiento y esto se va a convertir en un problema aún mayor.
Presidenta, el anuncio de déficit de gas natural que estaba para a partir del 1 de diciembre se mantiene. Así es, Gustavo, insisto, es una realidad. ¿Qué pasa el 1 de diciembre? Se vencen los contratos de compraventa de gas natural que se suscribieron desde hace 3 años y con ello nace la necesidad de comprar nuevamente esas cantidades. Sin embargo, dentro del periodo para comercializar gas que se inició en agosto y que ya terminó este viernes, no conocemos que se haya ofertado, como digo yo coloquialmente, en una sola gota de gas para 2025 y 2026. Es decir, doctora Murgas, que con el gas que hay, sin tener esa oferta del 2025 o 2026, ¿tendríamos hasta cuándo? No tenemos gas suficiente para cubrir el 100% de la demanda de hogares, de comercios, de vehículos y también de industrias. En el 2025 eso equivale al 12% del total de la demanda nacional y en el 2026 empieza a incrementarse al 30%, Vanessa. Cuando uno le pregunta al gobierno nacional, al ministro por importación de gas, dice, no, es que no hay novedad porque siempre importamos. Bueno, se le reconoce en alguna forma. Pero ¿cuándo empieza en forma la importación de gas entonces? Gustavo, gracias por esa pregunta porque seguimos a la espera de la firma del decreto que habilita la comercialización de gas importado para la demanda de hogares, de comercios, de vehículos y de industrias. De acuerdo con la información que hemos recibido, está en manos de Presidencia de la República, pero ese decreto se sometió, el borrador de decreto se sometió a consulta pública en el mes de mayo y es la hora y no se ha expedido y no se ha firmado. ¿Por qué se requiere? Porque si bien en Colombia se importaba gas natural para respaldar la generación eléctrica cuando hubiese fenómenos del Niño, lo que nunca había pasado antes en Colombia desde hace 45 años, que hemos sido autosuficientes, es que necesitáramos importar gas natural para el resto de la demanda, la que no es térmica, la de nuestras casas, la de los taxistas, la de los transportadores, la de los restaurantes, hoteles, etcétera. Y tampoco, por supuesto, para las industrias. Eso es lo nuevo, lo que nunca antes había ocurrido. Entonces necesitamos que el decreto habilite a la CREC para que establezca condiciones para poder vender y comprar ese gas para esta demanda que hoy, sobre la cual no tenemos cómo cubrir el 100% de la misma en los próximos años. Doctora Murgas, pero yo sigo perdida, porque ante la noticia de que el gobierno Petro finalmente declararía el racionamiento de gas, el presidente Gustavo Petro dijo en sus redes sociales, esto es una mentira. Los embalses aumentan su nivel, solo se va a hacer un mantenimiento de una termo. Este periodismo falso solo busca causar temor en la ciudadanía manipulando la verdad. Entonces, ¿el presidente no les está diciendo la verdad a los colombianos? Diana, yo creo que ese X que usted acaba de leer, yo lo veo como una gran oportunidad para que el presidente de la República de verdad nos escuche de manera directa a todos los actores del sector de gas natural. Porque realmente aquí lo que entra en mantenimiento no es una termoeléctrica. Aquí lo que entra en mantenimiento es la planta que almacena y regasifica gas importado que precisamente es requerido para mantener la continuidad en la prestación del servicio de energía eléctrica. Es obligatorio este año que hagamos ese mantenimiento, sobre todo porque la planta lleva prendida durante todo el fenómeno del Niño para respaldar el sistema eléctrico en Colombia. Y es necesario además también, Diana, porque tenemos que tener esa infraestructura de regasificación en óptimas condiciones para apoyar al sistema energético en la época de verano, que además inicia el 1 de diciembre. La fecha inicial del mantenimiento fue informada por SPEC, que es quien opera la infraestructura, tanto a las térmicas como registrado en el sistema de información de mantenimientos, el 3 de mayo del 2024, siguiendo por supuesto todos los protocolos que establece un organismo de consulta que se llama el Consejo Nacional de Operaciones de Gas. Presidenta, le va a hacer Espinosa una pregunta que le va a doler, pero hay que hacerla. Sí, yo creo, presidenta, porque incluso es una pregunta que nos está transmitiendo un oyente que está oyendo su explicación y no me parece que sea para caricaturizar de ninguna forma una situación que puede volverse muy complicada. Él pregunta, ¿entonces qué? ¿Compramos estufa eléctrica? Atlántica
con las altas tarifas de energía eléctrica, no sé qué tan viable eso sea una opción para las familias de la costa, porque el servicio de gas natural es históricamente, Espinosa, el más barato que pagamos los colombianos. Para darle un ejemplo, representa el 1% del total de la canasta de consumo de un hogar pobre. Una familia que está en estrato 1 y 2 paga en promedio mensual alrededor de 10.000 pesos por el servicio de gas natural, que es principalmente utilizado, por supuesto, para la cocción, que está en cabeza de mujeres, por demás para señalarlo. Entonces, por supuesto que el gas natural, que es un energético que es de bajas emisiones, a pesar de su origen fósil, es de bajas emisiones comparados con combustibles tradicionales, es el más barato y lo hemos tenido disponible en Colombia durante 45 años. Es la opción más viable desde el punto de vista económico y ambiental para las familias más vulnerables en Colombia. Entonces, por supuesto que señalarle a una familia en la costa atlántica que hoy en día se está quejando por las altas tarifas de energía eléctrica, que tiene que cambiar o sustituir su estufa a gas por una estufa eléctrica, pues probablemente lo que hagamos es profundizar esa condición de pobreza, de vulnerabilidad en la que ellos se encuentran. Luz Estela Murgas, la presidenta de Naturgas. Presidenta, finalmente para calificar el asunto, en materia de gas natural, su preocupación de 1 a 5, ¿qué número tiene? Entendiendo que 1 es nada preocupada y 5 muy preocupada. La preocupación es 5. Estamos en una situación de déficit originada por la falta de gas natural, que eso implica que el suministro no es suficiente para atender el total de la demanda y hoy 36 millones de colombianos tienen gas natural en sus casas, Gustavo. 87.000 taxistas de los 220.000 que hoy andan por el país usan gas natural. Gustavo, el 100% de los buses que funcionan en Cartagena, que funcionan en mi tierra, en Valledupar, funcionan con gas natural vehicular. El 30% del sistema del SITP en Bogotá funciona con gas natural. La industria, el energético que más utiliza la industria de producción de alimentos, de cementos, de grasas, de químicos, de papel, es el gas natural, Gustavo, y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de garantizar el suministro a precios asequibles como lo ha tenido Colombia durante los últimos 45 años. Presidenta, muchas gracias, muy amable, buen día para usted. A ustedes muchísimas gracias.